Bien, entonces después de haber visto los conceptos de las paralelas y la secante, vamos a los ejemplos. Entonces, como primer ejemplo vamos a tomar el siguiente. Fíjense, aquí tengo las paralelas, la secante, tengo un ángulo que estoy llamando ángulo 1 de 122 grados y el problema me pregunta, calcula la medida de los ángulos 2, 3 y 4. Aquí están 2, 3 y 4. Como les decía, si es necesario pausar el video para que tomen la imagen, para que lo hagan en su libreta y puedan guiarse. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer para hacer este cálculo? Entonces, a la conclusión que llegábamos era la siguiente, llegábamos a algo como esto. ¿Sí? Bueno, entonces ya con mi dibujo hecho, pues puedo comparar muy fácil, miren. Aquí veo que el 122 que está puesto en esta posición es igual que este y que este. Entonces, ya directamente pues puedo resolver que el ángulo 3 es también de 122 grados. Y entonces recuerden, como habíamos dicho, este completa con este 180 grados, entonces si este es de 122, pues ese sería lo que le falta para 180 grados. ¿Cuánto le falta a 122 para 180 grados? 58. 58 grados, que si se fijan, es como los que tengo dibujados acá en rojo. 58, que sería igual que este, que este, que este y que este, que es igual que la posición que tienen el 2 y el 4. Entonces el 2 y el 4 son de 58 grados. Y entonces, a lo mejor una o dos veces necesito la referencia, pero luego ya después pues, se observan casi a simple vista. Entonces, este sería nuestro primer ejercicio, o mi primer ejemplo más bien, y aquí tendríamos pues la respuesta, así vamos a responder. Recuerden, este símbolo significa ángulo. Ángulo 2 es de 58 grados, ángulo 3, ángulo 4. Bien, ese será nuestro siguiente ejemplo. Fíjense, tengo las paralelas y la secante. Y uno dice, caray, pero la secante esa está inclinada al otro lado, ahí ¿cómo le voy a hacer? Secante quiere decir nada más que corta. Entonces cumple con ser una secante. Paralelas y secante no nos indica un ángulo determinado hacia un lado o hacia otro. Entonces sigue funcionando. Y fíjense, les voy a enseñar algo. Miren, va a parecer magia. Así lo hemos estado utilizando. ¿Sí? Pero fíjense, muy, muy, muy atentos porque va la magia. ¿Se fijan? Sigue funcionando aunque la inclinación esté al otro lado. ¿Sí? Miren. No lo esperaban. Esto es magia. Bueno, no es geometría, pero puede funcionar, ¿no? Miren. ¿Se fijan? Y entonces con esto, pues puedo resolver de la misma forma. ¿Sí? Entonces, me dicen que tengo que calcular el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y me están dando de dato el ángulo A. Y acuérdense, solamente necesito uno. Pero me lo están pidiendo en grados y me han dado la indicación en radianes. Pero eso para nosotros ya no es dificultad porque sabemos cambiar de radianes a grados, de grados a radianes, de grados sexagesimales a sistema mixto, de mixto a sexagesimal y como nos los pongan ya, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, pues a lo mejor puedo cambiar este ángulo que me lo están diciendo en radianes a grados. ¿Cómo le hacíamos? Lo practicamos varias veces, pero si tienen duda pueden regresar al video donde explicamos esa conversión, que es el del sistema circular. No creo que haya necesidad, pero si alguien tiene la duda, puede regresar para ver cómo se hace la conversión y llegamos
a esta conclusión. Ahí lo explicamos paso por paso hacia detalle y pueden observarlo de nuevo y lo reafirmamos, ¿no? Y llegábamos a esta conclusión, decíamos, pues para hacer esa conversión simplemente multiplico la fracción que me están diciendo, 2/3 por 180 grados, porque eliminábamos el pi radianes. Y ahí vemos los pasos, el por qué se eliminan. ¿Sí? Llegamos a esta conclusión. Y decíamos, bueno, como son fraccionarios, ¿qué hago? Le agrego el 1, son 180 grados enteros. Y la multiplicación de fraccionarios es los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo, o como le dicen ustedes, directo. Directo, ahí está, ¿no? Entonces 2 por 180 son 360 grados. Entre 3 nos da igual a 120 grados. Quiere decir que este ángulo A también puedo mencionarlo como una medida de 120 grados. ¿Sí? De tal manera que ya puedo revisar, ahora sí, con mi sistema mágico que funciona en las posiciones diferentes. Pues me fijo esta, fíjense cómo está acá, como este verdecito, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Aquí está, entonces igual que este, igual que este, igual que este. Entonces aquí pues ya saco por conclusión que el ángulo B también va a tener una medida de 120 grados. ¿Cuál más se le parece? A ver, como este, como este, como este. Entonces me fijo aquí que el D de hecho también es de 120 grados. Y el C tiene que completar lo que le falta a 120 para llegar a 180, que serían 60 grados. ¿Cierto? Entonces, aquí tengo las respuestas, incluso cuando me lo hayan dicho en sistema circular, en radianes. Bien, vamos con otro ejemplo. Bien, en nuestro siguiente ejemplo, habremos de resolver el siguiente problema. Miren, dice acá que calcule el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Aquí los veo, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y si observamos la imagen, uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver ese dibujo con lo que hemos estado viendo? Porque si bien veo unas paralelas, lo que veo aquí adentro es un triángulo. Y tienen razón, allí hay un triángulo, pero a la vez tiene la siguiente relación con los sistemas de paralelas y secante que acabamos de ver. Fíjense bien, Bueno, en la siguiente imagen podemos observar cuál es la relación. ¿Se fijan? Si extiendo esta línea hacia acá y hacia acá y puedo omitir esta, entonces veo que de hecho ese triángulo se está formando por el sistema de paralelas y secantes. Si solamente tomo esta, miren cómo resulta. Y entonces con esto puedo llegar a la conclusión. Otra vez agarramos nuestra referencia y a cuál se parece a esta inclinación, ¿no? Entonces fíjense cómo el 40 está en la posición de los rojos, entonces este igual que este, igual que este, igual que este. Y entonces fíjense, 40 y la posición de A, pues es la misma. Entonces ya saco por conclusión que entonces el ángulo A que me están señalando aquí también tiene una medida de 40 grados. ¿Se fijan? Lo que podría haberse visto complicado acá, cuando lo separo en partes más pequeñas, se vuelve muy simple. Y entonces ya puedo darle solución a A e incluso darle solución a B. ¿Por qué?
porque como vemos aquí, B, si este es el rojo y este es el verde, entre los dos completan 180 grados. B sería lo que le falta a A para completar los 180 grados. Si A vale 40, entonces el ángulo B tiene una medida de 140 grados. Entonces así solamente me falta completar cuál es la medida del ángulo C. Bueno, vamos a verlo en el siguiente dibujo. Entonces, ya tenemos las medidas del ángulo A y el ángulo B. Y me preguntan por el ángulo C. Bueno, aquí ¿qué podríamos hacer? Ahora imagínense que voy a tratar con esta secante. La extiendo, ahí está esa secante, 160. Entonces yo sé que, según mis referencias, fíjense cómo son los que están en verde, ¿sí? Este es igual que ese, igual que ese, e igual que ese. Entonces, este que aquí es donde se encuentra C, algo me está diciendo, fíjense bien. Yo sé que completo desde aquí hasta acá, si se fijan, desde aquí hasta acá, hasta la paralela, miren, desde esta secante hasta la paralela, desde la secante hasta la paralela, voy a rayar esto, desde la secante hasta la paralela son 160 grados. Entonces, según lo que yo puedo observar aquí es que C más 40, ángulo C más 40 me da 160 grados. ¿Sí? Lo voy a escribir. Ángulo C más 40 grados es igual a 160 grados. ¿Observan? Y entonces puedo despejar que C es igual a 160 grados y este término más 40 que está sumando de este lado de la ecuación lo paso al otro lado de la ecuación, menos 40 grados. Entonces así ya puedo saber cuál es el valor del ángulo C. Entonces aquí digo el ángulo C son 160 menos 40, esto es de 120 grados. Entonces ya puedo decir la respuesta al ángulo C. El ángulo C es de 120 grados. Y uno se preguntaría, ¿será esto cierto? ¿Qué tan cierto será esto que me está diciendo el profesor? Bueno, fíjense bien, pues puedo decir, tengo 40 más 120 que vale C, tendría 160. Y si observamos que 160, ¿cuánto le falta para 180 para completar aquí? Me faltarían 20 grados. Y entonces, si volvemos a observar, serían los que están en posición de rojo, miren. 20 grados, ¿no? Que también sería este de 20 grados. Miren. Esto es nada más para comprobar, el problema ya lo terminamos hasta cuando llegamos aquí a C120. Está terminado. Solamente estoy haciendo la comprobación por si alguien tendría la duda. ¿Será cierto que deberían de tenerla, No porque el profesor diga, esto es así. Ha de ser así. Tenemos que checar, tenemos que dudar. ¿Sí? Tanto del profesor de matemáticas como de todos. No me voy a meter en quién lo van a decir y de cuál mano. No, en general, ¿no? Entonces fíjense, si se fijan cómo aquí se forma completos, esta suma, la suma de estos tres es de 180. Entonces ya puedo decir, comprobar. Miren, tengo 20 más 40, 60 más 120 son los 180, y así lo comprobamos. ¿Sí se fijan? Entonces,
esto es importante. Entonces, eso es lo que quiero que veamos. Las matemáticas nos enseñan a ir a la tienda, a sacar el cambio, etcétera, a hacer números y todo. Pero a veces hay una parte importante que no lo tratamos así en forma, en un lenguaje explícito, ¿no? En forma explícita también, como la mayoría de las materias en la escuela, pues nos enseñan a esto, a hacer las comprobaciones, a poder dudar y a poder comprobar. Entonces esto es otra de las cosas muy, muy importantes que vemos en matemáticas y en particular en geometría, que es bastante fácil, bastante accesible hacer las comprobaciones, ¿no? Entonces, cuando es accesible, luego podemos irlo aplicando a cosas más complejas. Entonces, bueno, estos serían los ejemplos, ¿sí? Y ya saben, dudas, pues estamos ahí en Teams. Y cualquier cosa que hubiera, como ya lo han visto, ¿no? O sea, me escriben y bueno, se trata de contestar. A veces a lo mejor un poquito, no sé, 1 hora, 2 horas de tardarme, que estoy ocupado en alguna otra cosa. Pero pues ahí más o menos se va contestando, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con el video y hay que hacer los ejercicios, ¿ok?